Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de noviembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a esta primera edición noviembrina de La Contraportada. Espero que sí, nos tocará otra a fin de mes del programa, ya sabéis, de libros, en el que vosotros traéis los libros que más os han gustado o que menos os han gustado, aunque la verdad es que lo de menos pocas veces, lo normal es que me traigáis libros que recomendáis. Sois todos unas excelentes personas, pero eso ya lo sabía yo desde el principio, que cuando os decía que recomendaseis libros que no os gusten nada, no lo ibais a hacer, entre otras cosas porque no solemos leer por regla general libros que no nos gustan. Yo ya he dicho que tengo mi regla de las 20 páginas y cuando la cosa no me convence a las 20 páginas lo dejo. Y esto, bueno, hay mucha gente que hace aproximadamente lo mismo, aunque a mí, si bien es cierto que los libros malos no me gusta leerlos, también lo es que me castigo, bueno, no me castigo, que me gusta mucho leer cosas que son auténticas basuras por el puro gusto de leerlo, especialmente en temas políticos. Me encanta leer cosillas sueltas por ahí y luego incluso hasta recomendarlas, incluso leer autores que en principio no suele leer casi nadie, más que unos pocos que nos gustan estas cosas. Bien, en el caso de que queráis participar, ya digo, con libros buenos o libros malos, es tan sencillo como enviar una nota de voz al siguiente número de WhatsApp. Apuntad bien, es el 690-827909. Repito, 690-827909. Ya sabéis, más 34 delante si tenéis un teléfono que es de fuera de España, no que estéis fuera de España, sino que sea de fuera de España. Está en una operadora, qué sé yo, en Movistar Argentina o El Salvador o Chile o cualquier otro país, pues tenéis que poner el más 34 porque si no, no me va a llegar. Y no voy a poder pasar la llamada porque no me habrá llegado nunca. Estará en un universo paralelo, pero no en el que estamos vosotros y yo ahora mismo. Bien, pues dicho esto, vamos ya directos de cabeza a la contraportada. Empezamos la edición de hoy de la contraportada con Martin Melnick, con el que creo que terminamos, si mal no recuerdo, la última contraportada hace un par de semanas y nos presentaba Martin un cómic. Pues bien, esta contra de hoy la empezamos también con Martin, pero nos trae un ensayo de divulgación científica. Y el libro que quiero recomendar a vuestras mercedes de la contraportada se llama El correo de un biólogo, del escritor francés y divulgador científico Jean Rostand, en el cual, bueno, aparte del título que te dice que es el correo de un biólogo, pues el autor recibe distintas cartas en las cuales intenta, por ejemplo, criticar, por ejemplo, las teorías estas metapsíquicas de la astrología, los fantasmas, la quiromancia, etcétera. Y además te pensarías, es la obra que escribe El correo de un biólogo, pero en realidad incluye otros discursos y otros ensayos que escribió acerca de otros temas, como por ejemplo en aquella época el controvertido tema de los trasplantes, con lo de la pregunta, cuando te trasplantan, yo qué sé, o un riñón o un corazón, ¿eres tú realmente tú? También se plantea cuestiones como qué es lo que nos hace especialmente humanos, también por ejemplo el caso de el aborto con respecto a las personas o a los bebés que tienen malformaciones. Porque bueno, esta obra se escribió en el momento en el que había muchas madres que tomaban la talidomida, que es una sustancia que es un agente teratógeno, por así decirlo, genera anomalías en el desarrollo normal del embrión humano. Así también como cuestiones o ensayos, especialmente de la historia de la genética, desde los primeros planteamientos de Mendel, la revolución mendeliana, hasta, por ejemplo, hasta el descubrimiento de la doble hélice por parte de Watson, Crick, Wilkins y Rosalind Franklin también. Así también como por ejemplo la historia de las ideas del origen de la vida, el preformacionismo contra el epigenismo y en especial en este caso la teoría de la refutación de la teoría de la generación espontánea. Así que les recomiendo este libro, El correo de un biólogo, de Jean Rostand. Un saludo y hasta luego. Pues mira, Martín, este libro es poco menos que imposible de encontrar. Alianza hizo una edición, la única que se ha hecho, que yo sepa, por lo menos en el año 1971,
y no se ha vuelto a editar. Se puede encontrar usado, eso sí, en algunas librerías de viejo, tienes que buscarlo, lógicamente, y también en Amazon. En Amazon lo acabo de mirar pues porque he recibido tu llamada y me ha dado por ahí, y hay 3 unidades de segunda mano, no muy caras, a 4 o 5 euros me ha parecido ver, ¿no? Bien, este libro yo lo leí hace muchísimos años, como 20 años, una cosa así, y lo encontré también, era ya un libro viejo, un libro de los que encontrabas en aquel entonces no utilizábamos ni el euro, utilizábamos la peseta, y lo encontrabas por 300 pesetas en esas ferias que se siguen organizando en el Paseo de Recoletos en Madrid en primavera y en otoño. Durante un mes tienen puestos unas librerías de viejo de la ciudad que se ponen en el mismo bulevar de Recoletos y venden allí sus libros. Y buscando, pues encontré el libro, me habían hablado de él, obviamente, si no, no me lo hubiera llevado, lógicamente, que 300 pesetas, cuando eras un estudiante, pues eran 300 pesetas, y la verdad es que me gustó mucho. Me habían dicho que el libro era estupendo y que estaba muy bien y que era un libro de divulgación científica magnífico, y bueno, también el autor a mí me llamaba la atención, porque el autor es, como bien nos ha dicho Martín, es Jean Rostand, y Jean Rostand era el hijo de Edmond Rostand, del que hablamos la semana pasada en el contraplano, el autor de Cyrano de Bergerac, que como bien os comenté es una de mis películas favoritas. Bueno, el libro, ya os digo, me gustó mucho, pero apenas me acuerdo de él. Es un libro breve, eso sí, tendrá unas 200 páginas, pero claro, lo leí hace tantos años que solo me queda el saborcillo dulce de cuando algo te ha gustado mucho, pero que no has vuelto a revisitarlo en ningún momento. El hecho es que no he podido volver a releerlo, aunque me he acordado de él en alguna ocasión, porque lo perdí hace muchos años. No sé si en alguna mudanza o porque lo tiré accidentalmente en alguna de las limpiezas de libros que hago de manera periódica, no por nada, sino porque no me caben en casa. Entonces hay que hacer una purga, y como tampoco es cosa de comprarse una casa nueva, pues hay que limpiar algunos libros que al final se va acumulando, y perdonad por la expresión, se va acumulando mucha mierda, todos lo sabemos, libros que te regalan, que te manda una editorial, que no sé qué, bueno, libros que están rotos y entonces pues tampoco tiene mucho sentido conservarlos porque ya no los puedes leer o son muy incómodos de leer, en fin, que lo he perdido. He pensado en alguna ocasión en volverlo a comprar. Ahora ya no hace falta encontrarlo de casualidad en Recoletos o en la Cuesta de Moyano. Ahora puedes pedirlo por internet a Amazon directamente, ya veis, 4 euros tampoco es una cantidad muy alta. Pero es que la verdad es que no sé en qué estado va a estar. Un libro nuevo, sabes que te va a llegar nuevo, pero un libro que tiene una edición que tiene 50 años a sus espaldas, pues la verdad es que puede llegar de cualquier manera. Claro, dices 4 euros, pero es que luego no hay quien lo lea, tiene las páginas despegadas y tal. En fin, yo creo que este libro de Rostand no haría mal la alianza. Supongo que seguirá teniendo los derechos para publicarlo en castellano. No haría mal en reeditarlo, incluso hacer una edición modernizada con un prólogo de algún divulgador científico actual y que lo pusiese en perspectiva. Pues la verdad es que el libro está muy bien. Bien, vamos ahora con otro oyente, mejor dicho, con otra oyente, que nos trae 2 libros, 2 cómics exactamente. Hola, Fernando. Quería aprovechar pues la última contraportada del día de ayer para hacer una doble recomendación. Sobre todo, pues bueno, hubo un oyente que abrió la veda con el género de los cómics. Y aprovechando que este programa tiene mucho de historia y que tú también haces la contrahistoria, quería aprovechar para recomendar 2 cómics de contenido histórico. A mí, Fernando, pues con el tema de los cómics me pasaba un poco como lo que tú has comentado, que lo relacionaba pues con cosas pues muy de niños, como Tintín, Asterix, en mi caso más Mortadelo y Zipizape, o con cosas de superhéroes, de Marvel o de manga japonés. Y bueno, hace pocos años descubrí 2 de los que quiero hablar y que quiero recomendar. El primero de ellos se llama Maus. El autor se llama Art Spiegelman y trata sobre la Segunda Guerra Mundial. Es la historia, pues verídica de una familia de judíos polacos que sobrevivieron al Holocausto, emigraron a Nueva York, y el hijo, Art Spiegelman, que es el autor del cómic, pues hace un cómic contando toda la historia de sus padres, desde los años 30 en Polonia hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. A mí me encanta, bueno, por muchos motivos, me parece muy conmovedor porque se ve en el cómic el presente de él en Nueva York hablando con su padre y tomando notas
para escribir el cómic, es decir, que ese proceso creativo se ve. Además es muy emotivo porque es el propio autor entrevistando a su padre, ¿vale? Entonces, si a ti, como a ti te gusta la historia, conoces mucho de la Segunda Guerra Mundial y además por tu oficio en ocasiones haces entrevistas, pues oye, creo que te puede gustar. Y bueno, el cómic se fue publicando en los años 80, los cómics muchas veces van por series, y se acabó de publicar definitivamente en 1991. Y como dato, pues para picarte un poquito la curiosidad, te diré que en el año siguiente, en 1992, se le dio el premio Pulitzer a este cómic, a Maus, ¿vale? Fue la primera vez que se dio el Pulitzer a una novela gráfica, ¿vale? Ya te digo, está muy bien escrita y merece mucho la pena. Y bueno, dicho que la recomendación era doble, vale, te quiero comentar un caso parecido, bueno, pues de otro trozo de la historia, a mucha distancia del anterior, que es Irán, ¿vale? Hay un cómic que se llama Persépolis, cuya autora se llama Marianne Satrapi, ¿vale? Esta chica, bueno, el cómic pues es también biográfico de esta chica que vive actualmente, creo que en Francia, y cuenta, bueno, pues que cuando ella tenía 10 años, en el año 1979, fue la Revolución Islámica. Entonces ella cuenta pues cómo ella vivía en Teherán y qué cambios tuvo eso. Entonces, como además es a través de la visión de una niña, pues es una visión de la historia muy, no sé si ingenua, pero sí desde luego muy sincera, es decir, sin tener pues esos filtros ideológicos que vamos adquiriendo a medida que crecemos. Está muy bien, se ve que además, bueno, pues la niña cuando es adolescente, sus padres tienen la posibilidad de sacarla de Irán, va a estudiar a Viena. ¿Vale? Y se ve también pues ese cambio de culturas, ¿vale? De, bueno, pues de estar en Irán a estar en Europa, luego ella vuelve a Irán, entonces se van viendo estos cambios. Y este cómic, bueno, pues también fue muy laureado cuando se publicó, fue en el año 2000 en Francia y también pues recibió muchos premios y de este, de hecho, se hizo una película en el año 2007, una película de animación dirigida, bueno, no sé si dirigida o producida, pero vamos, que estaba también la propia autora implicada. Y bueno, pues con esos mismos dibujos se animó, se hizo la animación y de hecho en ese mismo año, en 2007, creo que ganó un premio del Festival de Cannes y creo que también aquí en España se le dio el Goya. ¿Vale? De esto ya no estoy tan segura, pero bueno, quería darte estos datos de premios de estas dos obras para ver si así te picaba un poquito la curiosidad, porque ya te digo, a mí me pasa un poco como a ti, soy muy ignorante en esto del cómic, pero bueno, la verdad es que estas dos obras me hicieron ver pues que hay obras muy buenas y de muy buena calidad que no tienen tanto de héroes y villanos y de cosas americanadas que habitualmente no se publicitan más. Sin más, espero que te guste, que te pique la atención y un saludo a ti y a todos tus oyentes. Bien, yo Maus de Art Spiegelman lo conozco porque es un cómic muy famoso y se ve mucho en las librerías desde hace tiempo, pero nunca lo he leído. Quien sí lo ha hecho es Simón, un oyente de México, así que vamos a escuchar primero su contracrítica y a la vuelta pues comento ya algo de Persepolis, que ese sí que lo he leído. Esta es una crítica a un cómic llamado Maus de Art Spiegelman. La verdad a mí no me gustan los cómics porque no me gustan los superhéroes, pero este no va de superhéroes y cuando lo leí, cualquiera que de la contra tiene que leerlo porque está buenísimo. Fernando, sé que a ti te encantaría. Bueno, ¿de qué va Maus? En Maus, Art Spiegelman entrevista a su papá sobre su experiencia durante la época nazi. Spiegelman y su padre son judíos y su padre Vladek enfrentó el problema del nazismo y una persecución, luego los campos de concentración. Y la verdad está muy bueno. El cómic está ilustrado de tal manera en que distinta gente es distintos animales. Por ejemplo, los judíos son ratones, los nazis son gatos, los franceses son ranas y creo
que los polacos eran cerdos y la verdad es imperdible. La historia, bueno, tiene dos partes. Una es sobre la entrevista de Art y su relación con su padre, pero lo más interesante es la vida de Vladek durante la época del nazismo, y la verdad es imperdible. Deberían de leerlo. Yo creo que es el cómic que me ha dado, o cualquier medio que me ha dado una sensación más parecida a estar viendo la lista de Schindler en un cómic. Es buenísimo. Bueno, si después de las recomendaciones de Cristina y de Simón no leemos Maus, pues la verdad es que es para matarnos, sinceramente, porque sí me habían hablado bien de ellos, vamos, del cómic de Maus, pero claro, teniendo en cuenta que me lo recomendáis dos de manera seguida y le echáis tantas flores, pues la verdad es que nos lo habéis puesto por las nubes. Eso sí, a mí no me gusta tanto, no me gusta nada, de hecho, no tanto, eso de que pongan a los nazis como gatos, ¿eh? Nada de nada. Está bien que queréis poner a los judíos como ratones, correcto, como queráis, pero a los nazis como gatos, el gato es un animal majestuoso, por favor. Yo tenía uno, por cierto, yo tenía un gato hasta que me fui a Guatemala, pues hasta hace unos años, y como no podía llevármelo, pues lo tuve que regalar y ya no volví a tener. Mi queridísimo gato se llamaba Luitpold, como el príncipe regente de Baviera a finales del siglo XIX, así le puse ese nombre porque es que era, ya siendo un cachorro, era una maravilla, unos ojos azules, era un gato golfo, no os penséis que tampoco tenía ninguna raza especial, me lo regalaron, los sacaron de una perrera, ¿no? De un centro de estos donde meten a los animales, me lo regaló un amigo, y la verdad es que le tenía mucho cariño y me hacía muchísima compañía. Bueno, pues a Luitpold, no a Luitpold mi gato, sino a Luitpold, el príncipe regente de Baviera, es a quien se debe la Prinzregent-Torte, que es pues probablemente la mejor tarta de chocolate del mundo entero. Es una auténtica maravilla, yo os la recomiendo, ¿eh? Son varias capas de bizcocho, esponjoso por supuesto, tiene que estar esponjoso, no vale un bizcocho con textura de piedra, así que es mejor comerla en Alemania, no tratéis de hacerlo en casa, a no ser que seáis unos reposteros excelentes, porque os va a salir más seguro, pero estas capas de bizcocho van intercaladas por capas de chocolate, y la superior, la que está encima de la tarta, es de chocolate negro con mermelada. Eso sí, olvidaros de pedirla por ahí, no vayáis por Madrid pidiendo esta tarta porque probablemente no la conozcan. La Sacher sí la encontraréis en muchos sitios, pero esta, la Prinzregent-Torte, no es tan común. Bueno, de hecho no es nada común. Solo la podéis encontrar en Baviera, pues en Ingolstadt, en Múnich, en las ciudades de Baviera. Allí sí, allí la tienen, en los cafés, y es una auténtica delicia. Vamos, que comes una porción y te dan ganas de comerte media tarta. Pero vamos, lo dicho, que los gatos son animales extraordinarios, son independientes y además tienen una inteligencia muy superior a la de otras mascotas, así que de ponerles de nazis, la verdad, nada de nada. Respecto a Persepolis, que es de lo que quería hablar, pero al final me he enrollado por el camino, este es un libro que leí, es un cómic que leí hace unos años porque me lo regalaron y la verdad es que me gustó mucho. Es como comenta Cristina, la autobiografía de la autora es Marjan Satrapi, es una iraní, es una escritora, sí es iraní, es una mujer que no solo que está viva, sino que además es joven, nació en Irán a finales de los años 60 y vivió la revolución islámica de niña. Es una historia muy bonita, la verdad, y muy ilustrativa de lo que supuso aquello, en general para los iraníes, pero sobre todo para los iraníes liberales. Ella pertenecía a una familia de iraníes liberales, de iraníes modernos. Ya en los años... Irán tenía una parte de la población en los años 70 que era muy moderna, era perfectamente equiparable con los europeos o con los norteamericanos. Bueno, pues el hecho es que este cómic, o si queremos llamarlo por subirle un poco de división, está en novela gráfica, sabéis que cómic es como que nos suena que son cosas de Spiderman y tal, pues muchas veces hablan de estos cómics para adultos, con temas para adultos, hablan de novelas gráficas, pero no deja de ser un cómic. Pues os preguntaréis cómo lo he leído, si no me gustan los cómics. De niño me gustaban y me gustaban mucho, ya lo comenté en uno de los programas. Pues lo leí porque, como os he dicho antes, me lo regalaron. Y me lo regalaron porque dije que en una conversación anterior, semanas antes, había dicho que había visto Persepolis, la adaptación cinematográfica de la que nos ha hablado Cristina, y que esa adaptación me había gustado mucho. Pero vamos, esto ya entraría, la adaptación cinematográfica en sí, el Persepolis película, entraría, que por cierto se llevó un montón de premios hace 10 años,
entraría ya en el ámbito del contraplano. Así que si os animáis a traerla por aquí en el siguiente contraplano o en otro, pues yo encantado de comentarla. El tema musical de esta película es Eye of the Tiger. Supongo que conoceréis esa canción. Es una canción que se compuso para Rocky, no sé si para Rocky 2 o para Rocky 3, pero interpretado por Chiara Mastroianni, que es una actriz con ese nombre, aunque parezca italiana. No es italiana, es francesa. Es la hija de Marcello Mastroianni, la única que tuvieron Marcello Mastroianni y Catherine Deneuve cuando estuvieron enrollados, allá por los años 70. No creo que no se llegaron a casar nunca. Y tuvieron una hija. Pues la hija fue esta mujer que ya pues debe de tener 40 y tantos años. Una mujer, por cierto, Chiara Mastroianni, guapísima. Y es ella, en la versión francesa de Persepolis. Yo no he visto la versión francesa, pues ya sabéis que no tengo mucha afición por las versiones originales, he visto la española, pero en la versión francesa, la original, es la que le pone voz a la protagonista. Así que, en fin, que merece mucho la pena ver la película y también, por supuesto, leer el cómic. Lo encontraréis en cualquier librería porque es una novela gráfica, muy celebrada. Vamos ahora con Ángel, un oyente de Córdoba, que nos trae pues el libro de la semana. Sí, puedo decirlo ya desde el principio. Vamos a esperar a que no sabéis que no me gusta anticipar títulos, me gusta que lo den los propios oyentes. Vamos, os lo digo ya. Este va a ser el libro de la semana, el que va a pasar a la Contrabiblioteca a partir de hoy mismo. Que nos lo cuente Ángel. Me gustaría recomendar un libro que he leído recientemente y me ha impactado sobremanera. El libro se titula Archipiélago Gulag y está escrito por Alexander Solzhenitsyn, un intelectual y escritor soviético que participó en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en el frente, y es encarcelado por escribir una serie de cartas donde describe un poco cómo era el sistema de vida occidental y hace una crítica al estalinismo, ¿no? Pues le interceptan las cartas y lo meten primero en la cárcel, en la Lubyanka, hasta un tiempo, y luego después pues pasa por diversas islas del archipiélago, como él dice, ¿no? Diversos gulags diseminados por todo el mapa soviético. Y el libro es bastante revelador, describe un poco cómo era aquel sistema penitenciario, es una crítica a la máquina estatal soviética, estalinista. Él habla de las riadas del 45 y 46, que es el año en que este hombre es encarcelado. También habla de las riadas del 37 y 38, las famosas purgas de Stalin. Relata un poco cómo son ajusticiados, cómo es ajusticiada la camarilla de Stalin, Kamenev, Zinoviev, Bukharin y algunos más, ¿no? El libro, la verdad, que es bastante denso, pero merece la pena porque es un testimonio en primera persona sobre aquella época, y la verdad que relata con crudeza, ¿no?, algunas vivencias suyas del escritor y también algunas contadas por antiguos compañeros suyos de celda. También compara un poco cómo eran las cárceles en aquella época, las compara con las cárceles de la época zarista y la diferencia en el trato y los derechos de los presos, ¿no? Según este hombre, pues, en la época de los zares, los presos tenían una serie de derechos que luego son eliminados, arrebatados, ¿no?, por la maquinaria soviética de Stalin y de Lenin. También habla bastante de Lenin. Bueno, un saludo y muchas gracias. Espero que disfrutéis mucho este libro, que a mí me ha gustado bastante. Bien, vamos a ver, porque lo habéis escuchado, ya sabéis, ya os podéis imaginar, porque va a ser lo conoceréis todos. Archipiélago Gulag es una de las obras cumbres de la literatura política del siglo XX, y no hay más. Es decir, es de estas obras que si se tienen que escoger, si hubiese que salvar, no sé, fuese a impactar un meteorito contra la Tierra en los próximos 5 años, si hubiese que salvar una serie de obras literarias para sacar al espacio y que nunca se perdiesen, pues una de ellas, bueno, aunque hoy ya eso da un poco igual porque en un pendrive de esos de
de 16 gigas metes todo lo que te dé la gana, así que eso se podía decir antiguamente, eso hay que sacarlo físicamente, pero bueno, para que me entendáis, pues de estos libros fundamentales. Este libro nació, la historia de Archipiélago Gulag es que es curiosa hasta en su propio nacimiento, en su propia gestación. Nació como un simple samizdat. El samizdat eran esos textos que los disidentes soviéticos, había mucho disidente dentro de las fronteras de la Unión Soviética, procuraban pasar desapercibidos o todo lo desapercibidos posible, porque el régimen era implacable con ellos, y se pasaban unos textos escritos a mano, a veces escritos a máquina, de manera clandestina. Claro, se los pasaban de matute entre ellos, vía correo o en persona, quedaban en una estación de metro en Moscú, en San Petersburgo, en Leningrado, y se pasaban unas cuartillas, unas hojitas donde iban todo tipo de textos. Todo tipo de textos prohibidos, ¿entiendes? Los textos no prohibidos pues estaban en el Pravda y la verdad es que tampoco había muchos textos no prohibidos. Bien, pues ese material, estas historias que luego compusieron Archipiélago Gulag, nacieron en estos textos, en estas hojitas, en estas cuartillas que los disidentes dentro de la Unión Soviética se pasaban entre ellos. Bien, fue saliendo poco a poco a través de múltiples canales todo ese material del país y se publicó finalmente en Francia, en París, lo publicó una editorial francesa en el año 1973. Y a partir de ahí eso ocasionó un auténtico terremoto. No solo porque se publicase en francés, sino porque gustó mucho el libro, tenía una significación muy grande y además rápidamente fue traducido al resto de lenguas de Europa Occidental, al inglés, al alemán, al español, al italiano, a prácticamente todas. Hoy creo que está traducido a todas las principales lenguas del mundo. Bien, eso por un lado. Y luego por otro es que sigue siendo, obviamente, pero en aquel momento estaba la Unión Soviética, existía. Era una crítica feroz al sistema penitenciario soviético, una enmienda total al sistema penitenciario soviético y a quien lo había hecho posible. Un sistema penitenciario es un reflejo de un sistema político. Tú mira las cárceles de un país y te podrás imaginar el resto. Es muy fácil. Si llegas a un país y las cárceles están limpias, las condenas son justas y se cumplen, los presos están en condiciones dignas, sabes que estás en un país, en una democracia digna, en una democracia avanzada, en la que se respetan los derechos humanos, etc. Si en cambio llegas a una prisión y te encuentras a los presos muertos de hambre o con enfermedades o tal, como pasa en muchos países, a partir de ahí ya puedes deducir que el sistema político que ha creado ese sistema penitenciario, pues como mínimo es una dictadura, si no unas cuantas cosas más. Bueno, pues era una enmienda a la totalidad al sistema penitenciario soviético hecha desde dentro por alguien que lo había padecido, que era el propio Alexander Solzhenitsyn, que había pasado pues muchísimos años, tantos como 15 años, dentro del sistema de gulags, el sistema de campos de concentración, de campos de trabajo esclavo, también llamados gulags, soviético. Además le habían agarrado mientras estaba combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. Le había pillado, literalmente por la pechera, le pillaron y le atraparon y se lo llevaron para un... Todavía no habían ganado ni la guerra. Esto fue a principios del 45, los soviéticos, y lo mandaron para un gulag, ¿no? Bien, pues toda esta obra se había escrito, era una cosa bastante reciente. No es que hablasen de los años 20 ni de los años 30. Se había escrito en los años 60 y narraba, como os digo, la propia experiencia de Solzhenitsyn en todos estos campos de trabajo esclavo durante los años 40 y los años 50. Es decir, esto visto desde 1973 se veía bastante cercano, no es como lo vemos ahora, que han pasado muchos años. Es como si ahora mismo pues nos estuviesen contando una historia que pasó en los años 90. Pues lo veríamos realmente cerca, porque los años 90 están muy cerca de nuestro momento. Pues en aquel entonces, los años 50, el año 73 habían pasado... Bueno, ¿qué digo años 90? Es como si nos estuviesen contando algo que pasó la década pasada, el año 2001 o 2002. Pues se vio de la misma manera, ¿no? Así que cuando la obra se estrena en Occidente y empieza primero en Francia y después en distintos países, Estados Unidos por supuesto, pues ocasiona un terremoto tremendo, una auténtica convulsión. Y claro, podréis pensar, bueno, entonces a Solzhenitsyn lo mandaron de nuevo al Gulag. No lo mandaron al Gulag porque Solzhenitsyn en 1973 ya era un tipo muy célebre fuera de Rusia. Era bastante conocido, le habían dado el Nobel 3 años antes, en 1970, a la Academia Sueca, y sus obras, algunas de sus obras, se editaban en Occidente. La más famosa de todas es Un día en la vida de Iván Denisovich, que se vendían un montón de ejemplares. Entonces... el gobierno de Brezhnev, que era el gobierno de entonces en la Unión Soviética, pues digamos que no podía
podía encarcelarle de nuevo. Hubiera sido un poco por una cuestión de mala prensa. Los gobiernos comunistas siempre han sido muy sensibles a la propaganda y a la contrapropaganda, y sabían que han hecho muy bien la propaganda y han evitado que les hagan la contrapropaganda a ellos. Y esto, tanto los gobiernos soviéticos como luego posteriormente o durante el gobierno cubano, por ejemplo. Cualquier personaje que tuviese relieve fuera del país no podían tratarle demasiado mal, porque eso les hubiese ocasionado una campaña de prensa tremenda fuera. Así que lo que hicieron fue expulsarle del país. Le expulsaron al año siguiente, al año 74. Bien, Archipiélago Gulag consta de 3 volúmenes, son 3 libros realmente, que recorren en primera persona todo el sistema penitenciario soviético en tiempos de Stalin, desde 1945 pues hasta finales de los años 50, sí, por ahí. Y claro, lo grande de este libro es que no se trata en sí de una narración de hechos autobiográficos, que también la tiene, por supuesto. Es decir, que tampoco se trata de un ensayo histórico, es una, propiamente dicho, desde luego, Solzhenitsyn era un novelista, no era un historiador. Es una mezcla. O sea, para si queréis un libro bueno sobre Gulag, hay uno extraordinario de hace ya unos cuantos años que se sigue publicando en castellano, que se llama Gulag, es de una historiadora llamada Anne Applebaum. Si lo queréis una cosa más formal y más forense, más de ir a los puros hechos, este Archipiélago Gulag va mucho más lejos. Es, ¿cómo definirlo? Es una mezcla de testimonio, de análisis histórico, luego está salteado por reflexiones filosóficas sobre la naturaleza propia del régimen. El Solzhenitsyn lo entendió desde el principio. Dijo, esto no es casual, es el producto inevitable de un tipo de régimen como este. En fin, tampoco me quiero enrollar mucho más. Es un libro fantástico, muy recomendable, largo de narices, así que si os embarcáis en Archipiélago Gulag, os advierto, os va a llevar bastante tiempo terminarlo, o terminar las 3 partes, porque son 3 libros, como os he dicho. Son los 3, en español se publican 3 tomos, que publica la editorial Tusquets actualmente, sí, es la editorial Tusquets, y los 3 vienen a tener unas 800 páginas. Estoy así hablando a ojo de buen cubero, pero más o menos. Así que a buen ritmo, y si os dedicáis bien a él y no os entretenéis con otras lecturas, pues 2 meses y medio os van a quitar de tiempo. Pero bueno, si tenéis muchas ganas, la verdad es que os lo recomiendo. Bueno, al final lo que se me ha ido es prácticamente el programa con este Archipiélago Gulag. Ojo que lo pensaba, cuando lo he visto, cuando he recibido la llamada, he escuchado la llamada de Ángel, he dicho, vas a ver, solo hablar de él, y eso que he procurado resumir lo más posible. Pero bueno, en el caso del libro de la semana está más que justificado. Bien, vamos a terminar ya. Me queda para una llamadita más. Vamos a terminar con Laura, que es una oyente colombiana que vive en Chile y que nos trae un ensayo reciente. No es como Archipiélago Gulag, pero que en más de un aspecto está relacionado con la obra de Solzhenitsyn. Hola Fernando y oyentes de la Contracrónica, o en este caso de la Contraportada. Mi reseña en esta ocasión es sobre un libro que me ha dejado llena de horror y repulsión. Esas pueden ser palabras que lo describan claramente. El libro yo lo he leído originalmente en inglés, pero cumpliendo con tu premisa de traer solamente libros en español, he investigado y ha sido traducido al español por Editorial Acantilado con el título de La gran hambruna en la China de Mao. Su autor, Frank Dikötter. Este libro me ha dejado profundamente impresionada. En lo personal creo que debe ser leído masivamente, o debiera ser leído masivamente, y por eso celebro que se consiga en español. Sucede que durante 1958 y 1962, Mao Zedong llevó a cabo un plan muy ambicioso, al cual llamó el Gran Salto Adelante. Este proyecto consistió básicamente en modificar a su antojo y con harto desconocimiento del tema las formas de cultivo para poder producir especialmente mayor cantidad de cereales. También fueron parte de su plan la producción de acero. En este camino un poco desquiciado por competir e imponerse a potencias como Rusia o Inglaterra, Mao sumió en la miseria y en la hambruna a la China de ese entonces. Mal contados, dice Dikötter, fueron al menos unos 45 millones de chinos las víctimas de esta gran hambruna. ¿Cómo logró contar Dikötter esto? Bueno, él accedió a archivos que fueron desclasificados no hace muchos años, y a través de la lectura de estos archivos y la investigación intensa de los mismos, da cuenta de la crueldad y el horror al que fue sumido el pueblo chino. El Partido Comunista negaba todas las situaciones
hacía oídos sordos mientras la gente se batía y se moría de hambre. Te voy a dar un par de ejemplos terribles. Niños que eran comidos por perros o niños que comían perros, por ejemplo. Este es un excelente libro para entender los horrores del comunismo, cómo esta ideología puede sumir en la más profunda miseria y puede acabar con la dignidad humana. Yo me atrevería a decir que cómo esta ideología puede ser tan letal como su prima hermana, el nazismo, aunque yo diría que con, obviamente, una mucho mejor propaganda, porque si tú te fijas, el comunismo aún es una ideología muy propagada el día de hoy. Bueno, esta es mi recomendación. Muchas gracias y un saludo para todos ustedes. Este libro lo leí hace cosa un año, porque es que es de hace cosa un año, no sé si de finales de 2017 o una cosa así, y la verdad es que creo que es el estudio más completo del Gran Salto Adelante que se ha hecho hasta ahora, es mi opinión. Desde luego es el más completo que he leído yo. Desde luego en castellano lo es, no había nada ni remotamente parecido publicado. Cuando escribí yo la historia criminal del comunismo, hace ya unos cuantos años, uno de los capítulos más largos, está dedicado al Gran Salto Adelante. Y empecé a buscar bibliografía. Bueno, tuve, claro, lógicamente la habitual, tipo el libro negro del comunismo, me leí algunos papers que se habían publicado en Estados Unidos y en Europa y tal, pero no había gran cosa. Tampoco, obviamente, en China. Yo, por supuesto, chino no sé leer, pero ni las universidades chinas o en China en general tampoco es que se haya investigado demasiado. O eso es lo que me pareció a mí en aquel momento. O si se ha investigado, desde luego no lo han subido a Internet y evidentemente pues no me puede permitir el lujo de presentarme en la Biblioteca Nacional de China, en Pekín, para ver lo que tenían. Y bueno, yo a fin de cuentas no soy historiador, no soy más que un divulgador y lo que quería era embaularme un montón de material para luego ir... de convertirlo en material divulgativo, que es en resumidas cuentas lo que es ese libro y por supuesto también ese capítulo, ¿no? Bien, he llamado a esto el Gran Salto Adelante y os habréis levantado, los que no conocéis la época, un poco la ceja, ¿no? ¿Cómo que Gran Salto Adelante? ¿No estamos hablando de una hambruna? Pues sí, así se llamó, no la hambruna en sí, pero se llamó Gran Salto Adelante al plan quinquenal. Fue el segundo plan quinquenal del maoísmo, que iba del año 58 al 62. Y era un plan muy ambicioso. Mao había roto en aquel momento, poco antes, con la Unión Soviética y se propuso superar al Reino Unido en producción industrial. Esa era la idea. Quería demostrar que él podía llevar a cabo la sociedad socialista perfecta, la podía conseguir en un par de planes quinquenales a lo largo de la década de los 60. Y claro, había que empezar por convertirse en una potencia industrial de primera, más grande que el Reino Unido. Y después pues ya pensaría en superar a Alemania o a los Estados Unidos. El hecho es que para conseguirlo no se le ocurrió mejor idea que redirigir millones de agricultores hacia la industria, obligatoriamente. Es decir, aquí no había ninguna posibilidad de elegir. De hecho, hubo casos que en granjas colectivizadas se les llegó a poner pequeños hornos para que forjasen acero. Ya os podéis imaginar el acero que saldría de ahí. Entonces los campesinos no podían atender los campos, obviamente, y se dedicaban a la locura, al delirio del presidente Mao. Claro, esto ocasionó que los campos quedasen, la población china es gigantesca hoy, también lo era en 1960, quedasen desatendidos en un país que necesita mucha comida porque son muchísimos. Y desató la mayor hambruna de la historia de la humanidad, que fue la del Gran Salto Adelante, la gran hambruna de la que habla el autor. Es un autor holandés, se llama Dick Kotter. Bueno, como bien sabéis, los comunistas, los de los años 60 y los actuales y los de siempre, nunca tienen la culpa de nada. Esto supongo que lo conoceréis de primera mano. Así que os preguntaréis, bueno, ¿y qué pasó cuando vieron que no funcionaba el primer año? Porque esto ya el primer año se veía que no funcionaba y que se empezaba a morir gente de hambre. ¿Qué hicieron? Bueno, pues primero le echaron la culpa a los trabajadores. Yo creo que la culpa es que no trabajaban lo suficiente y que no estaban debidamente comprometidos con la revolución y por lo tanto pues había que castigarles y había que perseguirles, había que marcarles de cerca, había que torturarles si era necesario. También echaron la culpa a los gorriones y a la naturaleza en general, y es que la naturaleza no daba lo que tenía que dar. Contra los gorriones desataron una guerra. A los gorriones literalmente se les acusaba de enemigos de la revolución, esto dicho por el propio Mao, porque claro, se comían las semillas y se comían el grano. Así que decidieron exterminarles. Fue la guerra contra el gorrión, la campaña contra el gorrión. Los envenenaban, les incendiaban los nidos. Bueno, fue una cosa tremenda, hasta el extremo que hoy apenas quedan gorriones en China. El gorrión es un pájaro que se da el gorrión común se da en todo el mundo, pero vamos, en
en Eurasia, desde Portugal hasta Corea, en todo el cuerpo continental, incluidas las islas adyacentes, pero en China quedan pocos porque es que no dejaron ni uno en tiempos del gran salto adelante. La cuestión es que una vez eliminado el gorrión, utilizaron todas las técnicas posibles. ¿Qué les sucedió? Pues que tuvieron una plaga de langostas. Es decir, al final resultaba que los gorriones comían granos, sí, pero también comían muchos insectos muy perjudiciales para las cosechas, como por ejemplo la langosta. Total, que la langosta arruinó la siguiente cosecha y el hambre se intensificó hasta darse casos de canibalismo, como bien nos ha contado Laura y como bien cuenta Dicotter en este libro, ¿no? Bueno, en total, y ya con esto termino, murieron 45 millones de personas, que es lo que Dicotter estima, la mayor parte de ellas de hambre, cierto es, hambre y enfermedades asociadas al hambre. Cuando uno se muere de hambre porque ha agarrado, Dios sabe, una neumonía o lo que sea, de que te has muerto de neumonía o de hambre, pues no sabes muy bien. La verdad sí, el tiro de gracia te lo dio la neumonía, pero probablemente nunca te la hubieses agarrado si no hubieses pasado tanto hambre y estuvieses tan desnutrido. Pero vamos, también hubo muchos, Dicotter creo que eran 2 o 3 millones de personas, calcula, aportando datos, por supuesto, la obra es muy seria, no es una obra propagandística, anticomunista ni nada de eso. Dicotter es un académico y además muy serio, y aporta pruebas y lo fundamenta. Muchos murieron de fusilamientos, torturas, etc. Es decir, que los miembros del partido iban masacrando a la gente por las aldeas. De hecho, hay un dato que es escalofriante en esto del... Bueno, todos los datos en el gran salto adelante son escalofriantes, pero hay uno que, escalofriante es ilustrativo. Comenta Dicotter aquí que los únicos que realmente podían permitirse comer en 1961 en China eran los miembros del partido y las altas esferas. Y la afiliación al Partido Comunista de China aumentó durante el gran salto adelante. Claro, era una manera extrema de decir, bueno, yo lo que no quiero es morirme de hambre. Y los únicos que comen aquí son los comunistas, son los del partido. Por lo tanto, voy a ver si me afilio y lo consigo. Este es un dato que incorpora una pequeña anécdota, pero que incorpora muchísima información. Vamos, tiene muchísima más, porque la verdad es que Dicotter hace un trabajo excepcional. Dicotter es como os he dicho antes, un historiador, es holandés de origen, y más que estudió en Holanda y tal, pero se fue muy joven a China, lleva media vida allí, da clase en la Universidad de Hong Kong este hombre, y por supuesto habla mandarín a la perfección. Es decir, no sé si como un nativo, pero prácticamente como un nativo. En resumidas cuentas, que si os interesa el tema de la historia del comunismo, historia del siglo XX, el propio gran salto adelante o la gran hambruna, como la denomina Dicotter, es un libro que tenéis que leer. Os lo recomiendo porque es un libro que la verdad está muy bien y lo tenéis disponible en cualquier librería y por supuesto en Amazon porque acaba de salir, porque debe llevar año y medio en las librerías, no mucho más. Muy bien, queridos amigos, pues con esto terminamos ya la contraportada de hoy y yo, ya sabéis, me despido de vosotros hasta mañana.